decoupage y otras ideas para decorar recipientes de cristal, como este frutero expositor de IKEA del que me enamoré recientemente. Como veis, el decoupage a la inversa queda genial. Además de enseñaros mis trucos para que os salga perfecto, voy a daros otras ideas que se me ocurrieron cuando decidí decorar el frutero de cristal para que podáis escoger la que más os guste. Empezando por la más práctica. Estas hojas de monstera son manteles individuales que podría haber perforado en el centro para pasar la barra y podría haber cortado a medida para cada bandeja. Como son de plástico y por lo tanto impermeables, son duraderas. Además, cuando se manchen las podéis sacar, lavar y volver a poner en su sitio. La idea fue muy buena, pero yo me decanté por otra y más adelante os contaré por qué. Vamos ahora con la próxima idea. Este look es ideal para las amantes del look retro o granny chic. Podéis poner los mantelitos sobre las bandejas para presentar mantecados, bombones o chucherías en su envoltorio. Quedaría genial sobre una mesa navideña, por ejemplo, o de cumpleaños. Para usarlo como frutero, se podrían pegar por debajo de las bandejas de cristal, haciendo un decoupage textil a la inversa, como el que haremos al final, y dejándolo secar boca abajo. Y aunque parezcan antiguos, no lo son. Los he comprado en un bazar chino por 1,95 €. Los sellos de silicona sirven para hacer impresiones sobre cualquier material. Tela, madera, plástico, papel y también cristal. Según la superficie y el fin que le deis, se usan o bien tinta o bien pintura acrílica, que es la que estoy usando yo aquí. Si os equivocáis, os sale mal o queréis cambiar la decoración después de Navidad, se quita fácilmente con un paño, agua y una pizca de paciencia. Estas casitas son las mismas que usé hace unos años en un proyecto de decoupage y collage que hice sobre una cajonera de madera. El vídeo de aquel proyecto lo encontráis en la pantalla final por si no lo habéis visto. Cuando estén secas las impresiones, podéis colorearlas con rotuladores acrílicos por debajo del cristal, al igual que los sellos. Dejad secar la pintura y protegedla si queréis que sea permanente o semipermanente con barniz o medium mate, como el que usaré un poco más adelante. Otra idea más inspirada por la Navidad que al fin y al cabo está a la vuelta de la esquina. Estos cromos de ángeles son fáciles de encontrar en papelerías y tiendas de manualidades. Son perfectos para combinar con unas antiguas partituras que a menudo encuentro en la sección de libros de tiendas benéficas y de segunda mano, al igual que los mapas y los atlases. El collage es una de mis grandes pasiones. Por eso busco siempre revistas y libros usados con ilustraciones de calidad que pueda incorporar en mis proyectos. Si hubiese tenido 5 o 6 del mismo artista o de la misma época o temática, las hubiese usado para este proyecto. Pero las que tenía eran todas muy diferentes y en mi opinión no hubiera quedado bien. Estos son algunos de los trabajos que he completado recientemente. Si os gusta el collage y queréis probar a hacer uno a 2 dimensiones conmigo, como estos de aquí, dejadme un me gusta, un comentario y me va a faltar tiempo para haceros caso. Repasando las ilustraciones de libros usados de fauna y flora que tengo en el estudio, decidí que el cambio de imagen del frutero expositor tenía que llevar pájaros coloridos de diferentes partes del mundo. Y una vez tomada esta decisión, me puse manos a la obra. Tengo muchísimos recortes de pájaros porque me encantan los motivos de fauna y flora y los uso en tarjetas de felicitación, en cuadros, álbumes, etc. Antes de recortar las imágenes, siempre las digitalizo con un escáner y así puedo usarlas una y otra vez. Para recortarlas me sirvo de unas tijeras pequeñas, de otras medianas y de un set de bisturís artesanales.
Para los pequeños detalles. Primero las recorto a grosso modo. Y esta parte es súper terapéutica porque no hay que concentrarse. Para los pequeños detalles, como por ejemplo quitarle el blanco entre el pico, sí que hay que hacerlo, y mucho. Pero el resultado vale la pena porque quedan mucho más realistas. Cuando tuve las imágenes listas, mezclé 2 partes de Medium Mate de Liquitex con una parte de agua, que como veis no se aprecia porque es incoloro. Sirve tanto para pegar las imágenes como para barnizarlas. Le di 2 capas dejando secar cada imagen por separado antes de empezar a pegarlas a la inversa, o sea, sobre el revés de las fuentes de cristal. Por eso se llama este método decoupage inverso o decoupage al revés. La tercera capa, cuando las primeras 2 estén secas, es la que va a servir de pegamento. Buscadle el sitio a cada imagen antes de empezar para no tener que moverla mucho, porque aunque tenéis algunos minutos antes de que se seque, siempre es mejor moverlas lo menos posible. También protegí las imágenes por debajo, aplicándole una capa de la misma mezcla, dejándolo secar y repasando con una segunda. Para que las imágenes hagan buen contacto con el cristal, utilizo esta cuña o una espátula, también podría ser, de silicona. Porque mientras más grueso el papel, más se os puede resistir a acoplarse a cualquier tipo de curva. Los cantos de estas cuñas son blanditos y redondos. Así hay menos probabilidad de rasgar las imágenes o de mover alguna pieza. Pero si lo hacen, como sabéis, se pueden volver a pegar. Sed generosas con la mezcla del medio mate, porque aquí más es mejor. El exceso alrededor de las imágenes lo quité al día siguiente, cuando estuve segura de que se había secado del todo. Lo hice con un paño de cocina mojado y poquito a poco, con paciencia, cariño y con la ayuda de un podcast para entretenerme mientras tanto. El toque final se lo di haciendo unas marcas con rotuladores de pintura acrílica. Estos son de Amazon y fueron los más baratos que encontré. Aún así, me han durado ya 2 años. Intenté escoger colores complementarios o que resaltasen cada ave por separado para darle a todas el mismo protagonismo. Dejé secar la pintura y volví a armar el frutero, que a partir de hoy ha pasado a ser una pieza indispensable que nos alegra la vista a diario. Este era el look que yo buscaba. Una decoración con transparencias para ver lo que pongo en cada fuente, y esta opción no me la daba ninguna de las variantes que os enseñé al principio. Así que estoy súper contenta. Yo soy Chus, vuestra chica mañosa, y os espero en el próximo vídeo.